Bueno, 6 de la tarde, Plaza San Martín. Estamos con Martín Ayerbe. Martín, ¿cuál es el plan industrial para la Argentina en este momento? Bueno, la Argentina necesita un plan de pleno empleo, porque el principal objetivo es declarar al país libre de desocupados en un gobierno de 4 años. Las únicas fuentes de trabajo abundantes que nos pueden permitir la plena ocupación del argentino están en la industria. El campo, a través de la mecanización, tiende a expulsar de la tarea rural a los trabajadores y hay un límite en el procesamiento de alimentos, porque nosotros podemos exportar grano de trigo o harina de trigo. Ahora, la pizza a China llegaría fría. Las medialunas llegarían duras. Entonces hay un límite físico con respecto a la industrialización de la producción agropecuaria, en donde lo mismo ocurre con la leche fluida. La única manera de exportar leche es mediante la deshidratación y la comercialización de leche en polvo. Entonces las cadenas de valor agroalimentarias tienen un cierto límite. Entonces hay un límite físico real en la Argentina con respecto a la generación de trabajo de origen agropecuario. Es una línea internacional que nos permite obtener entre 70 y 100 mil millones de dólares al año. Este año 2023 vamos a ver que el balance que nos dejó va a estar cercano a los 100 mil millones de dólares por exportaciones. Ahora, no alcanza la actividad para dar las fuentes de trabajo que sí la industria puede dar. ¿Por qué? Porque con esos 70 mil millones de dólares, que hoy van a estar cerca de 100 mil, esas divisas que ingresan a la Argentina se queman en importaciones. Son los dólares que salen de la balanza de pagos para las importaciones. Importaciones que básicamente son entre 15 y 20 mil millones de dólares en importaciones de energía. Esto es el combustible que la Argentina importa del extranjero, porque nosotros en 2020 agotamos la capacidad de refino. Entonces todo el crudo que se está sacando de vaca muerta, todo el shell oil, todo el crudo que se está sacando de Medanito, todo el crudo de Comodoro, es para exportación, no es para el desarrollo nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Montar 2 refinerías del mismo tamaño que la que tenemos aquí en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, precisamente en Berisso, que la General Mosconi, con capacidad de 200.000 barriles diarios. La Argentina tiene un consumo de 600.000 barriles diarios que va en crecimiento. 200.000 se filtran aquí, en la General Mosconi. Necesitamos una de 200.000 en Comodoro Rivadavia y una de 200.000 que nosotros consideramos ubicar en Catriel, que es la plumita de fuego al norte del triángulo de la provincia de Río Negro, limítrofe con Mendoza, con Neuquén y con La Pampa. Entonces Catriel permitiría ser el lugar indicado para compartir entre las provincias del área de influencia de Vaca Muerta el trabajo que produce la construcción de una refinería y la operatoria de la misma. Entonces sería la forma federal de compartir el fruto de la riqueza que tiene nuestra tierra de una manera más equitativa entre las provincias que están sobre la región. En este aspecto tenemos 20 mil millones de dólares de importaciones automotrices. Yo hago una cuenta que es sencilla, que algunos se preguntan por los grados de dificultad de esto, pero si nosotros quemamos 20 mil millones de dólares de importaciones automotrices, si nosotros en la Argentina pagáramos a un trabajador argentino entre 1.200 y 2.000, entre 1.200 y 2.000 dólares, históricamente los torneros ganamos 1.200 dólares por mes. Hoy no, hoy estamos con los salarios africanos de Alberto Fernández de Kirchner, que están en menos de 500 dólares. Pero si nosotros pagáramos entre 1.200 y 2.000 dólares por mes, tomemos un promedio de 20.000 dólares al año por obrero. Si nosotros dividiéramos esos 18, 20.000 millones de dólares anuales por 15, 20.000 dólares al año por trabajador, esa masa de dinero es equivalente a pagar adentro del país más de 800.000 puestos de trabajo, entre 800.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo, que tendrían que estar divididos aproximadamente entre 250.000 puestos de trabajo en terminales y 750.000 puestos de trabajo en proveedores. Ahora, cuando los trabajadores industriales de terminales y de proveedores queman sus salarios, generan un trabajo y medio más. Entonces esto significaría que tendríamos entre 1 millón y 1,5 millones de puestos de trabajo más en la sociedad donde esos trabajadores viven y consumen.
Esto quiere decir que la industria automotriz, si sustituyera el total, tendría un horizonte de entre 2 y 3 millones de puestos de trabajo. Haciendo esta cuenta en función de las erogaciones que el país hace al extranjero por autopartes que se ensamblan en el país, porque dentro del mercado de vehículos que se venden en Argentina, 7 de cada 10 autos son extranjeros, solo 3 se producen acá. Entonces el poder adquisitivo del trabajador argentino, en vez de gastarse en otro argentino para que tenga su fuente de trabajo, se gastan en una industria que es importadora y paga salarios en obreros industriales de otras latitudes. ¿Qué es importante de ver? Hay una sensación de industria automotriz en el país porque tenemos una cantidad de terminales distribuidas en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Tucumán, etc. Ahora, ¿qué pasa? Son cabeceras de importación. Entonces, el reflejo social del trabajador y medio de la comunidad se produce solo sobre los obreros de terminal. Entonces, sobre 250.000 trabajadores se genera un reflejo de un trabajo y medio más. Esto significa que son 250.000 más 350.000. Pero los proveedores no son nacionales. Así que sobre los 750.000 puestos de trabajo, ese reflejo no se produce en el país. Como los trabajos no están en el país, tampoco el reflejo. Entonces, sobre los 750, el reflejo, que es de 1 millón más, se produce en el extranjero. Las cuentas ayudan a pensar, porque si no parece que la Argentina es incapaz de realizar tareas que realizó históricamente, como en la década del 70, cuando nosotros producíamos Ford Falcon, Chevy Serie 2, Peugeot 504, Renault 12, Fiat 128, Fiat 600, Citroën 13B, Estanciera, Torino y Rastrojero. Y nadie puede decir que esos eran vehículos de segunda o de tercera o de cuarta del mundo, porque eran Ford Falcon y Chevy Serie 2 eran las naves insignias de la industria norteamericana que disputaban en el turismo carretera argentino, hasta que llegó Torino y mordieron los dos el polvo por igual. Entonces hay una calidad argentina en la mano de obra que todavía se mantiene, no se ha perdido. Nosotros en la sustitución de importaciones, además de automotriz, tenemos que mirar la industria electrónica, que el país quema 10.000 millones de dólares en electrónica extranjera, teniendo INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto Balseiro. Si todos ellos son capaces de poner un satélite de telecomunicaciones, como el ARSAT, ¿no serán capaces de fabricar un televisor LED? ¿No serán capaces de fabricar un teléfono celular? ¿No serán capaces de fabricar los componentes electrónicos necesarios para una electrónica de base nacional? Entonces, si nosotros miramos las importaciones argentinas, vemos que el mercado interno argentino está inundado por productos extranjeros que nosotros podríamos fabricar por nosotros mismos. En la fabricación de aquello que importamos está la prosperidad y el pleno empleo de los argentinos. Porque si tomáramos los 70.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares de la balanza comercial y lo dividiéramos por este promedio de salarios industriales de entre 1.200 y 2.000 dólares mensuales, nosotros podríamos establecer claramente que el horizonte de importaciones a sustituir pueden pagar entre 8 y 11 millones de puestos de trabajo, cuando en el país tenemos 3 millones de desocupados crónicos que nos dejaron las privatizaciones de Menem en la década del 90, la destrucción de las empresas del Estado y las pymes asociadas a su cadena de valor, y además el millón de desocupados que agregó el gobierno de Macri y el millón de desocupados que agregó Alberto Fernández de Kirchner. Martín, ¿qué importancia estratégica tiene desarrollar la marina mercante? Si querés, así brevemente. La marina mercante es importante por dos cosas. Da trabajo, sí, abundante, en los embarcados. Da trabajo en la industria naval, sí, por eso hay que asociar la marina mercante con la industria naval, con los astilleros. Nosotros, con el astillero Río Santiago y el astillero Tandanor, nosotros tenemos ahí un complejo industrial naval que nos permite hacer todo en el país. Porque Río Santiago es el padre de la industria naval creado por Juan Perón. Y Tandanor tiene el Syncrolift, o sea, un dique que se sumerge, un ascensor que se sumerge en el agua, que saca el barco a seco y el barco se transporta por bogies
al interior de la playa ferroviaria que tiene Tandanor y permite hacer todas las tareas de mantenimiento, carenado, cambio de línea de eje, etcétera, reparaciones, cambio de todos los elementos que están deteriorados. Bueno, en este aspecto, la infraestructura naval de gran porte nosotros ya la tenemos, con Río Santiago y con Tandanor. Lo que necesitamos es que Río Santiago sea la cabecera de los contratos argentinos para construcciones navales y que vaya derivando en talleres navales o en astilleros más pequeños aquellas embarcaciones que no son de gran porte y que pueden ser absorbidas por otras fábricas, y dedicarnos a lo grande y a la defensa nacional, a la producción de corbetas misilísticas para el patrullaje del Atlántico Sur, de patrulleros oceánicos multipropósito y de buques de gran porte para el comercio exterior. Lo que da el poder de navegación, además de construir con el Plan Naval Argentino, que nosotros tenemos proyectado 25.000 puestos de trabajo en astilleros, 35.000 puestos de trabajo en proveedores, y a eso hay que sumarle el 1,5 más, ¿verdad? El trabajo y medio más que se da en la sociedad donde esos obreros industriales, porque el reflejo salarial se provoca solo por el trabajo industrial, lo virtuoso del trabajo industrial, porque como el trabajo industrial crea valor agregado, crea riqueza, el trabajo industrial, no es servicio, no es la prestación de un servicio. El trabajo industrial crea riqueza y esa riqueza es la que verdaderamente se derrama sobre la comunidad, a partir del propio consumo de los trabajadores. No es la riqueza del capitalista que está guardada en un canuto como promesa de derrame en un futuro que nunca llegará. Es el compromiso inmediato de los trabajadores que en 30 días quemaron el sueldo, en la carnicería, en la panadería, en la tienda de ropa, las zapatillas. No es la promesa del rico que tiene un canuto guardado que dice que algún día algo va a derramar de ese cáliz. No. Son las manos de un obrero donde el salario es agua entre los dedos. 30 días. Entonces, en este sentido, es importante la industria porque genera este reflejo. Pero por otro lado, lo que también es importante ver el poder de la navegación. El poder de navegar no da tanto laburo, no hay que medirlo en laburo, hay que medirlo en soberanía y en independencia económica. Porque el que tiene poder de transportar con sus propios barcos tiene el poder de comerciar. El que no tiene flota propia depende de las naciones que tienen flota para comerciar. Nosotros hemos perdido las ventas de limones a Rusia, de peras y de manzanas producto de la guerra. ¿Por qué se provoca esto? Porque hay un bloqueo de la OTAN contra Rusia. Entonces las multinacionales del comercio exterior que responden a la geopolítica de la OTAN no cargan ni limones, ni peras, ni manzanas, ni cerezas de Tucumán y del Alto Valle de Río Negro para desabastecer a Rusia. Porque en el marco de la guerra hay una guerra que se expresa en el teatro de operaciones con bombas, con aviones, con barcos, con cañonazos, pero también hay una guerra que se realiza mediante la inteligencia, que es la fabricación de información, pero también mediante los estómagos. Como lo explicó el general Perón hace más de 70 años proféticamente, llegará un día en que la guerra nos la harán con el estómago, dominando los estómagos de los pueblos y las naciones. Entonces hay que estar preparados para eso. Bueno, una marina mercante argentina permitiría que el limón, la manzana, la pera, la cereza, la fruta argentina hoy siguiera abasteciendo al mercado ruso, porque es un mercado que nosotros ganamos, pero que la OTAN nos está robando. Entonces es mentira que existe el libre comercio. Es mentira la Organización Mundial de Comercio. ¿Dónde está la garantía de reserva de mercado argentino? ¿Dónde está? Cuando hemos perdido esa reserva de mercado por la propia decisión de la OTAN y de la Unión Europea, Inglaterra y Estados Unidos de sancionar a Rusia. ¿Se ve? Entonces, el poder de la marina mercante a nosotros hoy nos permitiría, en los barcos argentinos, cargar los productos argentinos y hacer puerto con los rusos. Y a todas las naciones del mundo que quisieran comerciar con nuestro país, de manera justa y equilibrada. Por eso es la importancia de la marina mercante.
da una enorme soberanía, permite defender el precio de la cosecha y permite mantener la línea comercial y no perder esos mercados por arbitrio de las multinacionales o de la OTAN. Martín, ¿qué tiene que hacer el pueblo argentino para superar a esta dirigencia liberal y progresista que no permite la industrialización? Nosotros tenemos que hacer la propia. No podemos esperar más. Todos estos cuentos de la correlación de fuerzas son de una falsedad absoluta, está más que a la vista. No es correlación de fuerzas, es rendición incondicional de la clase política argentina a Inglaterra. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque hay tres elementos jurídicos que nosotros, si Dios nos permite conducir los destinos desde el Estado argentino, porque el destino de la patria lo tiene que conducir el pueblo argentino, pero para eso el pueblo tiene que tener los instrumentos de conducción necesarios para realizarlo. Ahora, nosotros no pretendemos ser más que hombres de Estado, además de trabajadores, además de argentinos, como condición natural de nuestro ser, sí cumplir con los deberes de los hombres de Estado, que son aquellos que defienden la patria a través del Estado, que es la morada de la patria. El Estado argentino es la morada de la patria. El Estado argentino es la morada de la patria, pero estos políticos profesionales lo han convertido en cueva de ladrones. Por eso hay que expulsarlos a latigazos como hace 2000 años atrás. Porque llenaron la morada de la patria, que es el Estado, de cambistas y usureros. Entonces hay que expulsarlos, porque no hay posibilidades de que ellos nos liberen de la opresión colonial de Inglaterra, que es el que da la letra, que son los teólogos que escriben, y Estados Unidos, que es la musculatura y el poder militar, además del poder productivo y comercial. Por eso hay que armar la propia, construir el movimiento de liberación nacional. Hoy está presente el movimiento de liberación nacional maradoniano y el movimiento de liberación nacional a secas. Entonces, nos vamos encontrando los patriotas en una causa común, que es la causa del pueblo argentino, que es el trabajo, no la cultura del trabajo, la sanata del trabajo. Porque la sanata de la cultura del trabajo es saliva. Si no hay trabajo, ¿qué cultura va a haber? Entonces lo que hay que garantizar son las fuentes de trabajo, no mantener el debate del trabajo. Eso es característico de los ámbitos universitarios. Vamos a hacer un seminario del trabajo. Necesitamos laburo, querido. No analistas de por qué pasa lo que pasa de la cultura del trabajo. Entonces, necesitamos reunir a los argentinos patriotas en la causa de la liberación nacional, y esto requiere además armar padrón propio y presentarse elecciones. No hay otra manera de hacerlo, muchachos. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, para que sea por la vía democrática en la Argentina, a través del sistema de partidos políticos y el sistema electoral argentino, hay que armar el padrón propio con toda la gente querida que hay alrededor. Esto se hace fácil. Primero se junta la familia, los amigos, los vecinos del barrio, la gente del club, los compañeros de la fábrica, lo de la oficina, lo del comercio. Así se hace. Porque para que la voz corra en el pueblo tiene que correr así. La comunicación, la prensa, la divulgación de medios y redes es verdaderamente útil si sabemos usarla responsablemente. Martín, por último, si querés hablar, ¿cuáles serían las ideas centrales del Estado empresario? El Estado empresario argentino es el instrumento de ejecución del modelo argentino para el proyecto nacional. El modelo argentino para el proyecto nacional es aquello que el testamento que nos lega Perón el 1 de mayo del 74, que es, dentro de lo que es la tradición argentina, la fe argentina, la forma, la personalidad que tiene nuestro pueblo y nuestra nación, el modelo argentino viene a determinar que nuestra propia personalidad es la tercera posición en el mundo. Esa tercera posición es una posición geopolítica, porque no se alinea a ninguna potencia extranjera y cree además en la autodeterminación de los pueblos. Entonces, como no se subordina a nadie, tampoco pretende que nadie esté subordinado, sino que pretende el verdadero diálogo ecuménico entre las naciones y los pueblos del mundo.
Esa es la posición geopolítica, pero la tercera posición es una tercera posición también espiritual, porque no es materialista, no es liberal yanqui capitalista inglés, pero tampoco es marxista, ni chino, ni ruso, ni... Entonces, es una tercera posición no materialista, es espiritualista. Por eso es justicialista, porque no pretende un sistema que a través de una mecánica social establezca la igualdad, sino que cree en el libre albedrío del hombre, en el libre albedrío del ser humano, cree en el discernimiento que también el ser humano tiene como don que Dios le ha dado, y con libre albedrío y discernimiento tiene que tomar decisiones todos los días, pero no estando obligado, sino estando persuadido de hacerlo. Tener una conciencia que lo movilice hacia la justicia, porque el acto de justicia no puede imponerse por un régimen, no puede un Estado decretar la justicia, no puede el Estado decirle a su pueblo cómo debe vivir. Debe ser el individuo, a partir de su libre albedrío y discernimiento, aquel que provoca la mejora en la comunidad. Por eso nosotros determinamos que la acción colectiva del pueblo tiene un impulso individual por parte de las personas singulares, más que el individuo, la persona singular, que es única e irrepetible. Entonces no se puede uniformar. Todos los argentinos somos distintos, no nos parecemos uno al otro casi en nada. En las cosas que nosotros confluimos no son cosas que nos uniforman, sino que son anhelos en común, son deseos que tenemos, son sueños, son básicamente aquello por lo cual queremos trabajar para alcanzar. Hoy la celeste y blanca, la camiseta de la selección de fútbol y la bandera argentina se convirtieron en signo y estandarte del antiimperialismo en el mundo entero. Porque pueblos que fueron del Commonwealth británico, como Bangladesh, como la India, pueblos que fueron miembros de la Comunidad de Naciones de Inglaterra, toman el signo y el estandarte de los argentinos como signo de la libertad y la autodeterminación. Y no es porque quieran ser argentinos, quisieran tener esta impronta. No porque se quieran parecer a nosotros, sino porque quieren ser con nosotros. Porque saben que nosotros no les pedimos que cambien. Porque saben que nosotros los recibimos tal cual son. Y esta tierra es una tierra que abre los brazos para ellos. Y la sal de esta vida es la amistad que nosotros le podemos dar como argentinos. Entonces ahí hay una tercera posición, que es la autodeterminación de los pueblos, que es el antiimperialismo, pero que también que es un mensaje ecuménico de paz y vida para todas las naciones del mundo. Pero para primero ello, los argentinos tenemos que liberarnos del yugo del inglés. Por eso cuando seamos gobierno, si Dios nos lo permite, vamos a derogar los acuerdos de Madrid, que son la rendición incondicional de la partidocracia a Inglaterra. La ley de protección de inversiones inglesas, que pone al derecho del inglés por sobre el argentino. Y la ley de reforma del Estado, que es la que destruyó ese Estado empresario argentino, que privatizó YPF, Segva, Gas del Estado, Somis, Altos Hornos Zapla, que puso en jaque a la Dirección General de Fabricaciones Militares y hoy no tenemos sistema de armas para defendernos en el Atlántico Sur. Entonces el Estado empresario argentino ocupa una pequeña porción de la economía nacional, entre un 15 y un 30%, no más. Entre un 15 y un 30%. Entre el 70 y el 85 lo tiene que alcanzar la pequeña y mediana empresa nacional. El capital argentino y el trabajo argentino. Pero el Estado empresario es aquel que puede conducir el proceso de construcción de una central nuclear. Si no está la Comisión Nacional de Energía Atómica, no va a haber proveedores PYME nucleares en la Argentina. Porque ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni Alemania, ni Japón, ni Corea le van a comprar a un PYME argentino. Ahora sí, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la que puede darle las órdenes de compra, darle la certificación de calidad, formarlo y prepararlo, entrenándolo industrialmente, para convertirlo en un proveedor nuclear
que trabaje bajo normas internacionales, estando en el máximo nivel de exigencia. Lo mismo la industria naval, lo mismo la producción para la defensa de fabricaciones militares. Entonces el Estado empresario lo que permite es la cadena de valor de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque la mayor cantidad de trabajo lo va a dar la pyme. Pero si no está el Estado empresario como nave insignia de la nación, de la patria argentina, más allá de las ideologías y de los alineamientos partidarios, esto tiene que... Todos los que somos nacionales, radicales, peronistas, izquierda nacional, nacionalistas, todos tenemos que confluir y unirnos en la defensa del Estado empresario, porque es la nave insignia que defiende la actividad. Cuando existía Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, permitía que Siamar, Astramar, Del Bene, Maruba, que eran armadores privados, pudieran navegar los mares del mundo. Con la caída de ELMA, todas esas navieras nacionales desaparecieron. Entonces el Estado empresario es la nave insignia de la conducción del proceso industrial del país. Y como su necesidad es dar trabajo y generar riqueza nacional, la tasa de ganancia no la acumula en una cuenta privada en el extranjero y compra departamentos en Miami. La tasa de ganancia que obtiene la vuelca en inversión productiva. En el caso de la fabricación de material ferroviario, de locomotoras, vagones y vía y obra, la tasa de ganancia ferroviaria en qué hay que volcarla, en el fomento ferroviario para conectar a todos los pueblos del país con vía férrea. Ese es el sentido del Estado empresario, porque en la base del interés completa algo que planteaban hace 2300, 2500 años algunos que algo entendían, ¿no? Decía Aristóteles: no es posible por el individuo alcanzar el bien supremo. Y para alcanzar el bien supremo tiene que haber un orden general, un orden moral general. Y ese orden moral tiene que ser constituido a partir de una organización superior de los hombres. Nace el Estado, nace la polis. Porque el hombre es un hombre que tiende a la convivencia con sus semejantes. Y al ser un hombre naturalmente que tiende a la convivencia, el son politikon necesita que ese orden esté plasmado en una suprainstitución por encima de la persona singular. Nace el Estado, nace la polis. Bueno, dada la condición de Argentina, un país agredido por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, siempre por las potencias extranjeras, echamos a los ingleses en 1806 y 1807 a fuentazo de agua hirviendo, en la Reconquista. En la vuelta de obligado, en 1845, ingleses y franceses, Malvinas 82. Y la que está por venir requiere, para expulsar a los ingleses de Malvinas y del territorio nacional, requiere de la vuelta del Estado empresario. Aquel que no comprenda que la base de la soberanía nacional es el Estado empresario, es aquel que termina jugando a favor de Inglaterra, desmantelando las capacidades logísticas y de defensa de los argentinos. Es una cuestión ya de soberanía nacional, no es una cuestión ideológica de escuelas del pensamiento económico. Acá lo que está en peligro es la patria, es la soberanía nacional y la continuidad del pueblo argentino y su nación. Entonces el Estado empresario argentino debe volver a reconstituir el sistema logístico argentino con el proyecto que venimos impulsando, Empresa de Líneas Multimodales Argentinas, crear una traza ferroviaria perimetral a través del Ande que una Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, con Río Turbio en Santa Cruz, pegada al Ande. Unir de Río Gallegos a la provincia de Buenos Aires con un federal atlántico. Y después, a partir de ahí, ya la traza existente nos permitiría tener vinculadas todas nuestras 23 provincias. Ese sistema logístico nos va a permitir hacer una mudanza hacia la Patagonia y ir a ser patria. Pero para hacer patria tiene que haber logística e industria. Entonces, habiendo logística, podemos montar la industria. Y pudiendo montar la industria está la fuente de trabajo. Y habiendo la fuente de trabajo, hay millones de argentinos que quisieran abandonar los conurbanos bonaerenses, el hacinamiento de la conurbanización, por ir a vivir y hacer patria en los paisajes más hermosos del mundo. Entonces, ese camino es un camino de ocupación territorial, porque en la Patagonia está apenas el 5% de la población argentina.
sobre lo que es el 35% del territorio nacional. Entonces, para poblar hay que fundar industria y eso requiere de una logística soberana. O lo hace el Estado empresario o seguiremos como hace 30 años, que en manos de los privados y extranjeros, la Patagonia está despoblada y desconectada. Bueno, gracias Martín. A ustedes.